Hola, hoy me he dado la tarea de hablarles un poco sobre los migrantes y sus derechos y cómo se ha aplicado a lo largo de los años en Latinoamérica. Desde tiempos antiguos, el hombre ha estado en constante movimiento. Actualmente las personas se mueven por buscar mejores oportunidades para el desarrollo pleno de sus derechos y así mejorar sus estilos de vida. También existen motivos naturales, como el cambio climático o desastres naturales, terremotos, huracanes, inundaciones, etc. Estadísticamente, se puede comprobar al día de hoy que existen más personas extranjeras en un país que propios nativos del mismo. En el año 2020 se pudo adelantar que los extranjeros representaban el 3,5% en todo el mundo, que en relación al año 2000, con 2,8% y 2,3% en el año de 1980. Estas cifras son las que manejan las Naciones Unidas. Basadas en esto, en Latinoamérica, los 19 países que conforman este grupo internacional, se crea una narrativa de que las personas tienen el derecho humano a migrar, ya que se entró en una discusión sobre que los no nativos no tenían un derecho para ingresar a un país de elección. En especial se puede decir que los países suramericanos en el año 2015 manejaron un discurso más abierto sobre migraciones y ciudadanías, ya que muchos en favor del debate modificaron sus legislaciones restrictivas con nuevas leyes sobre migraciones, basadas en términos de igualdad y no discriminación. Con la incorporación de derecho humano a migrar en los países suramericanos, reflejarían un giro humanizador, pero a su vez llama la atención que solo 8 de los 19 estados han codificado expresamente el derecho migratorio, y 7 no lo mencionan directamente, sino que solo lo mencionan con la aplicación de diversos tratados internacionales. En este aspecto de vincular el migrar como un derecho, podemos dar el ejemplo de Argentina y Ecuador, que lo establecieron como un derecho humano, pero se ha visto limitado por razones económicas o decisiones políticas. En el otro extremo se encuentran países como Brasil, Colombia, Chile y Perú, que optaron por permitir el ingreso de extranjeros, pero bajo permisos temporales especiales creados para administrar dicho flujo. Ejemplo de esto podría ser la inmigración venezolana. Se debe decir que muchos de estos cambios legislativos respecto a los migrantes se dieron mientras había gobiernos de tendencia izquierdista. Una vez que comenzaron los cambios políticos en la región, los gobiernos con inclinación derechista se comenzaron a preocupar por aspectos de seguridad y de la soberanía de sus países. Pero de igual manera existe un documento en el mundo que nació en el siglo pasado, el cual es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, el cual consagró el derecho a salir de cualquier país en su catálogo de derechos. Pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? Existen dos posiciones diferentes, una que apoya la libre movilización de las personas y otra que dice puntualmente que dicho derecho no existe en el vacío, sino que adquiere sentido dentro de la jurisdicción de un Estado-nación. En esta última posición surge el postulado de varios filósofos que critican el derecho a migrar. Primeramente está William Blake, que sostiene que los derechos se ejercen dentro de cada Estado. En segundo lugar, George Miller aborda que las personas pueden tener intereses que reclamen los estados, pero eso no las convierte en derechos humanos. Y el último postulado, el cual es escrito por Oberman, nos dice que el derecho humano a migrar se justifica sobre bases institucionales, que no permiten sostener un derecho a ingresar y a residir en cualquier lugar de elección. Si puede que la lucha sea constante y esté claramente tipificada en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, el cual consagró el derecho a la libre circulación, pero a su vez reconoció al mismo tiempo la discrecionalidad de los estados para aplicarlo. En el Sistema Interamericano de Protección de Derechos se cuenta con una disposición sobre cuáles son las obligaciones de los estados en relación con el ingreso, permanencia y salida de las personas desde su territorio. Como ya se ha mencionado antes, se ha dicho que el derecho humano a migrar se encuentra en 8 de las 19 legislaciones de Latinoamérica. Y estas son Uruguay, Argentina, Ecuador, México, Bolivia, Guatemala, El Salvador y Colombia. Las legislaciones que incluyeron el derecho a migrar como principio no lo definieron expresamente. Es considerado como un derecho inalienable de la persona al que para Argentina se le garantiza sobre la base de principios de igualdad y la universalidad. Y para Uruguay sin distinción
alguna por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión, convicción, opinión política y de otra índole o cualquier otra condición. Bolivia efectuó el mismo reconocimiento agregando la igualdad y la universalidad de Argentina, la reciprocidad. Por último, la Constitución de Ecuador del año 2008 reconoció a las personas el derecho de emigrar y al mismo tiempo declaró que no se identificará ni se considerará ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. Pero todo esto ha dependido de los gobiernos de turno. En el caso de la política migratoria, cuando comenzó el éxodo de venezolanos, Colombia y Perú implementaron visas de trabajo especiales, así como también temporales y permisos de residencia. Por su parte, Chile y Ecuador han promulgado visas de trabajo restrictivas para ciudadanos venezolanos, provocando un cierre de facto en sus fronteras para estos mismos. Todas estas restricciones son amparadas bajo la interpretación de precautelar la seguridad nacional, el orden social y el respeto a las leyes de inmigración. La legislación de los 19 países latinoamericanos confirman que el derecho humano a migrar no crea un derecho de entrada y que en general los funcionarios estatales no pueden negar la entrada de forma unilateral y a su mera voluntad, tal como lo dispone la jurisprudencia internacional. Llama la atención, no obstante, que más allá de la incorporación de este derecho como un principio o como un derecho de entrar, transitar, permanecer, salir y retornar al país, en la legislación de los 8 países de la región, ello no se ha traducido en una libre movilidad de los extranjeros a través de las fronteras. Por el contrario, el mayor movimiento parece haber sido posibilitado por la existencia de acuerdos regionales, más que por las declaraciones anteriores. Así, la mayor contribución de la incorporación del derecho humano a migrar en Latinoamérica, en comparación con el derecho libre de circulación, y que constituye su antecedente directo, ha sido la inclusión de mecanismos procesales para controlar y limitar los fuertes poderes soberanos de los estados. A pesar de que en algunos momentos los estados podrían abusar de sus amplias facultades, la existencia de procedimientos de reclamación servirá para visibilizar cuando dichas prerrogativas se estuvieron ejerciendo fuera de los procedimientos previamente establecidos de la ley, sin atender a criterios de necesidad y proporcionalidad y en directa afectación a los estándares de derechos humanos a los que dichos países se encuentran obligados. Es posible que la participación de todos estos actores, como los abogados de inmigración, se intensifique el efecto de estos procedimientos y se limite aún más la soberanía estatal. Alternativamente, se podría esperar un uso más fuerte de los poderes soberanos en países donde la inmigración es invisible, debido a su bajo número, la falta de atención política y la ausencia de leyes judiciales de las decisiones de las autoridades. Muchísimas gracias.